Archivo Mexa, un podcast que te inspira, lleno de sueños y de aventuras, historias reales que te hacen volar, sin fronteras siempre vamos a soñar. En cada paso, una historia se revela, un viaje que nos lleva más allá de la frontera, con cada encuentro una lección aprendida. En este Archivo Mexa, el mundo se conecta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que nos estés escuchando. Bienvenido, bienvenida a este podcast donde te contaremos historias reales, historias sin fronteras. Nosotros somos dos amigos mexicanos viviendo en el extranjero y desde Inglaterra para el mundo. Yo soy Zaret. Y yo soy Arturo. Y esto es Archivo Mexa. Pues qué gusto tener a todos ustedes el día de hoy en este primer episodio. Y muy seguramente estés preguntándote por qué estamos aquí desde tu plataforma favorita en este momento. ¿Quiénes somos? ¿De qué vamos a hablarles? ¿Qué es Archivo Mexa, sobre todo? Bueno, pues Archivo Mexa es una iniciativa que tuvo Zaret hace ya muchos ayeres. Entonces, bueno, a ver, platícanos, Zaret, ¿qué es lo que concebiste con la iniciativa de Archivo Mexa? Bueno, pues sí, cuando yo llegué aquí a este país, porque como mencioné al principio, pues venimos los dos a Inglaterra, ¿verdad? Y pues el propósito de compartir nuestras historias, nuestras anécdotas, nuestras experiencias, esa información que nos ha sido útil y que queremos que sea útil para los que quieran viajar y vivir en el extranjero. En base a eso fue que un día emprendimos este viaje, salimos con muchas esperanzas, con ilusiones, con dudas y sobre todo eso, muchas dudas. Y en algún momento, cuando yo decido viajar por primera vez, porque en realidad nunca había viajado antes, vine a Inglaterra. Entonces, con esas dudas, de repente cuando viaja, pues hago lo que casi todo el mundo hace hoy en día, ¿no? Buscar respuestas usando Google, usando YouTube, usando Facebook para encontrar esas respuestas. Y fue que pensando precisamente en eso, cuando yo decido buscar ayuda, cuando decido buscar esas respuestas, encuentro muchas personas aquí en este país, una de las cuales eres tú, mi amigo Arturo, y pues todo eso me sirvió en su momento, y quiero que conforme pase el tiempo, todas estas historias, estos tips que incluso me sirvieron a mí, quiero que les ayude a los demás que nos estén escuchando, que la conviertan igual que yo en herramientas para lidiar con el día a día de vivir o viajar al extranjero. Y deseo que estas historias, esta información se archive en esta plataforma de audio para que pueda ser de utilidad, para que todos puedan compartir, puedan ya sea que solucionen alguna pregunta, obtengan esas respuestas por medio de este podcast, o que simplemente puedan sentirse acompañados. Claro, porque una cosa bien importante son todos los tips, todas las cosas que necesitamos saber antes, durante y después de llegar a un país fuera del nuestro. Sí, o sea, las partes prácticas son bien importantes porque nunca sabes, te pueden salir cosas que no estás preparado, que simplemente no tienes esa información y esos detalles, que pueden ser cosas importantes desde no sé, cómo, bueno, cosas muy sencillas, ¿no? De cómo usar el transporte público, cosas así súper básicas, hasta cosas legales, ¿no? De cómo son las rentas, cómo son cosas más importantes y pesadas, ¿no? Entonces, siempre ayuda que alguien te lo explique, mejor que sea un amigo, que sea alguna persona cercana. Y también hay un montón de emociones, hay un montón de experiencias alrededor de todas estas vivencias que también son importantes y es también algo que queremos compartirles, ¿no? Nuestras experiencias, las experiencias de personas que conocemos en sus propias voces. Y esto también pues para acompañarlos, ¿no? Para que también vean que a pesar de que es una experiencia muy contrastante ir a vivir al extranjero, a una cultura diferente, pues tenemos muchas cosas en común, muchos sentimientos en común, como la añorancia por el hogar, las emociones por las cosas nuevas y
Y todo esto, bueno, es lo que va a ir formando nuestros archivos aquí en Archivo Mexa. Cuando yo llego aquí a Inglaterra, me puse a buscar, como les mencionaba, grupos de mexicanos viviendo en, por ejemplo, en tal lugar, en el lugar al que yo llegué, o latinos viviendo en, buscando respuestas, gente con la cual pudiera yo conectar, mexicanos sobre todo, que tuvieran historias similares a la mía en ese momento. Y pues conectando ahí, mientras encontraba mis respuestas, mientras buscaba ese apoyo mexa en uno de tantos grupos en los que me metí, de mexicanos viviendo en Coventry, porque pues cuando yo llegué a un lugar llamado Coventry, que se encuentra al norte de Londres, muy cerca de una famosa ciudad llamada Birmingham, que aparece en los Peaky Blinders. Una serie de Netflix, por si no la han visto, muy buena, se las recomiendo. Y ahí justamente en esos tantos grupos, pues di con mucha gente muy buena. Creo que tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte porque a mi vida llegaron muchas personas muy buenas y en ese preciso grupo encontré una muy buena amiga que si nos está escuchando, nos llega a escuchar, pues desde ya le digo muchísimas, muchísimas gracias porque fue un mega paro en mi vida y su nombre es Cintia. Cintia, si estás escuchando, te mando un abrazo ¡Saludos, muy Cintia! fuerte. Un día, pues yo llego aquí a Inglaterra, por cierto, llego porque mi marido obtuvo una beca para venirse a estudiar a Coventry, un doctorado. Y ahí en ese doctorado, pues él se la pasaba estudiando, se la pasaba ahí haciendo sus cosas, metiendo sus cosas, y yo por otra parte, pues necesitaba como contactar con alguien, eso de que tengo muchas dudas, tengo muchas cosas que hacer para poder sentir o hacer una adaptación a este nuevo capítulo de mi vida. Y yo me encontraba bien paniqueada, como conejito lampareado, de que no sabía qué hacer. Y ahí fue cuando doy con estos grupos y encuentro a esta amiga fabulosa que me invitó a su casa, me abrió las puertas de su casa, me enseñó muchas cosas, me dio muchísimos tips muy útiles que hasta hoy en día, de las que me ha salvado. Y pues bueno, recuerdo que ese día, un día cualquiera, después de haber convivido un poco con ella, me dijo, oh, pues voy a hacer una fiesta, voy a invitar a más mexicanos, era para celebrar el Día de la Independencia. Y es ahí donde nos conocemos, ¿verdad, Arturo? Sí, justamente, y es algo muy curioso, pero yo había subestimado el poder de Facebook para conectar a la gente desde que cayó en decadencia hace como, no sé, 5 o 10 años, que ya solamente son puros anuncios y memes malos. Eh, Algunos muy buenos. bueno, mira, no sé, yo ya estoy más en Instagram por otros motivos, entonces ya los memes de Instagram me gustan más que los de Facebook. Facebook tiene muchos comerciales, pero bueno, el Bueno, punto sí. es que mi pareja, Merit, estaba en las mismas que Zaret, entonces ella también estaba buscando conectar con gente precisamente para el Día de la Independencia y también se metió a un grupo de Facebook de mexicanos, creo que es en Birmingham y Coventry o Birmingham y alrededor, es una cosa por ahí así. Y entonces también encontró a Cintia ahí y nos dimos cuenta que además somos vecinos, bueno, en ese momento éramos vecinos, vivíamos a poco más de 5 minutos caminando. Entonces nos invitó también a esta misma reunión, había un montón de mexicanos, por supuesto, y algunos otros latinoamericanos, colombianos, venezolanos, si no me equivoco, Así un es. montón de gente, porque, bueno, Cintia es muy amiguera, es muy popular aquí en el barrio, en el barrio de Sí. Coventry, y y entonces nos invitó y ahí empezamos pues obviamente a platicar, porque pues ellos, muchos de ellos ya tienen familias, ya han hecho una vida aquí, ya tienen una historia un poco más larga, y entonces, bueno, son en general, pues, hijos jóvenes. Creo que todos los que fueron a esa reunión. Entonces, todos los demás andaban correteando a sus hijos o andaban platicando de cosas de papás, de mamás, no sé, es una plática un poquito distinta, pero Zaret, Adrián, su esposo, Merit y yo, pues coincidimos muy bien porque veníamos más o menos por las mismas razones, a estudiar doctorados, somos parejas sin hijos, entonces también sintonizamos un poquito más por ahí. Y bueno, pues de ahí empezamos, nos llevamos muy bien y empezamos una amistad que, bueno, pues ya lleva varios años y aquí seguimos. Sí, y en una de esas tantas reuniones que tuvimos juntos, así, esas pláticas muy chidas que hemos tenido, en una de esas Arturo me dijo, oye, Ceres, no, de tantas pláticas buenas que tenemos, deberíamos de hacer un podcast. Y ya Sí, yo le dije, déjame pensarlo bien,
te aviso cuando tenga la idea. Y bueno, el día ya llegó, aquí estamos. Y qué mejor tema del cual hablar que de lo que vamos viviendo día a día, este, aquí en Inglaterra, ¿no? Bueno, al menos aquí en Inglaterra, pero puede ser que este contenido viaje y ayude no solo a la gente que venga a Inglaterra, sino a cualquier otro país que estés queriendo visitar o en el cual vivir, Claro, porque al ¿cierto? final de cuentas, la parte de las experiencias, las emociones, es muy compartida. Tengo amigos que también viajaron a Europa para hacer sus doctorados, sobre todo, ujú, también desde México, la mayoría, y me cuentan cosas muy similares. Obviamente está el choque cultural, el choque burocrático, administrativo, cosas de ese estilo, la gente, la forma en la que te tienes que relacionar con las personas, que es un poco distinta, obviamente, porque es una cultura diferente. Y entonces hay cosas en común, yo creo, entre todos los que estamos fuera de nuestro país de origen, sin importar de dónde venimos ni a dónde vamos. Y obviamente, bueno, nosotros podemos hablar mucho de nuestra experiencia, que fue en la dirección México a Inglaterra. Aquí a las famosas Midlands, las tierras medias, que pues literal están en el centro geográfico de Inglaterra. Y bueno, pues aquí andamos en la ciudad de Coventry. Bueno, yo sigo en Bueno, Coventry. sí, eh, exacto. Zaret y Adrián se mudaron hace poco Banbury, que es hacia Oxford, por ahí en medio también. Sí, somos un pueblito, estamos en un pueblito muy cerquita de Oxford, a 15 minutos en tren, porque, bueno, ya más adelante iré contando cómo fue mi experiencia de mudarme, porque no nada más he estado en Coventry, ya estuve en Coventry, en Exeter y ahora Banbury. Cuando tú llegaste aquí a Inglaterra, Arturo, ¿fue tu primera experiencia viajando al extranjero? No, no viajando, o sea, yo ya había viajado a Bueno, varios vivir. lugares. Ah, de vivir sí, sí, de vivir sí. Sí, perdón. Yo llegué a Liverpool. Mi doctorado fue en la Universidad de Liverpool. Que obviamente Liverpool, Birmingham, Londres son ciudades mucho más conocidas, incluso Manchester. Ujú. Coventry es una ciudad pequeñita de paso, muy industrial, no hay mucho que ver, la verdad. Pero si quieren venir, pues bienvenidos, ahí me avisan y les enseño los buenos lugares para salir aquí. Sí. Pero yo llegué a Inglaterra, obviamente aterricé en Londres. Afortunadamente tuve el apoyo de unos excelentes amigos de mis padres, que han sido amigos desde la universidad, poquito después de terminar la universidad, han sido amigos de toda la vida. Y ellos llegaron a Inglaterra también desde México por otros motivos, por motivos de trabajo, y ya llevan veintitantos años viviendo acá. Y entonces, pues su apoyo fue fundamental, ¿no? Como lo que decía Sared con Cintia. Ellos fueron para mí, al inicio, al llegar acá, ese apoyo, tanto de tips y de información y de cómo moverse aquí, como ese apoyo emocional de, bueno, estás aquí y sí, todo el mundo habla en inglés, todo el mundo te ve raro, no sabes, te ves perdido todo el tiempo, pero te encuentras con otros mexicanos acá, o bueno, otras personas de tu nacionalidad o por lo menos de tu región o que hablan tu idioma y la verdad es que es una gran bendición y yo también me siento muy afortunado que también muy posiblemente nos van a estar escuchando, entonces también les mando un saludo enorme y un agradecimiento inmenso a los Delgados y a Anne, que es la suegra de uno de ellos, de los hijos de estos amigos de mis papás, que me apoyó muchísimo los primeros días, porque sí, la verdad es que me recibió en su casa, yo sin siquiera saber cómo rentar aquí, ¿no? Que es algo que tenía una idea vaga, sabía más o menos como la teoría, pero la práctica fue muy distinta. Y gracias a su apoyo, pues bueno, pude desenvolverme, me costó un poco de trabajo, sí, me costó varios días, no sabía muchas cosas sobre todo esto de la renta, y bueno, fue complicadón al principio, pero muy padre porque gracias a su apoyo, pues logré adaptarme y logré hacer mi doctorado y muchas otras cosas que ya les iremos contando. Y bueno, pues aquí andamos, aquí seguimos y aquí seguiremos por mientras compartiendo lo que podamos, lo que les sea útil y lo que gusten aquí en el podcast. Sí, fíjate, yo ya voy a cumplir como, ¿qué será? 4 años ya casi, en agosto me parece que voy a cumplir 4 años no, perdón, 3 años de estar viviendo en Inglaterra. Y cuando yo llegué en plena pandemia. Entonces, imagínate, tienes un montón de dudas de cómo vivir aquí, de cómo relacionarte con las personas, esas mismas dudas que me comentas de la renta, cómo es la burocracia, qué se tiene que hacer, un montón de cosas que tiene uno en la cabeza de preguntas, ¿no? De cómo hacerle. Y llego y todavía
en plena pandemia, o sea, yo llegué en el 2020, así es, llegué en el 2020 y, o sea, el coronavirus a todo lo que da, la burocracia y más cosas de qué hacer con el coronavirus llegando aquí, porque también teníamos nuestras reglas migratorias con respecto al coronavirus, que debíamos de usar cubrebocas, hacernos unas pruebas, ¿no? Los famosos tests para viajar. Entonces fue un completo caos y ha durado, o sea, el coronavirus no tiene mucho que ya bajaron, aquí al menos en Inglaterra bajaron eh, todas esas restricciones que habían al principio cuando yo llegué, pero pues fue un peso más, ¿no? Un peso más de qué preocuparse al llegar aquí. Y bueno, eso también fue Claro. otra de las razones por las que siento, al menos personalmente, me costó todavía un poquito más de trabajo adaptarme y entender cómo era esto de vivir en el extranjero. Yo por mi parte, pues yo jamás en mi vida había salido ni siquiera de viaje al extranjero. O sea, literal fue mi primera vez en otro país. O sea, fue la primera vez que utilizo el idioma fuera del aula de clases. Fue la primera vez que tomé un avión y atravesé tantas horas de vuelo, que por cierto son un horror mínimo, mínimo, si te vas en un vuelo directo, déjame decirte que son como unas 10 horas mínimo en vuelo directo, y yo me fui con uno de escala, entonces me tomó como 15 horas. Estar 15 horas sentado también es toda una experiencia para mí. Y luego aparte, o sea, primera vez con esto del rollo del coronavirus, de no enfermarte, llevar cubrebocas, una careta, y luego llegar al aeropuerto y que llegas al check-in, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le dicen a eso? La ¿A cuál? migración, cuando llegas. Sí, pues sí, a migración, aduana, donde te revisan el pasaporte, dices. Sí, eso. Y pues que te chequen que traes los papeles correctos de que no tienes el bicho y todo eso, pues también, ¿no? Y desde sacarlo desde México hasta aquí y llegar hasta Uf, la ciudad en la que vives, pues, o sea, un montón de cosas en las que tuve que atravesar en su momento y sí me fue bien difícil. Y luego, ¿sabes qué más? Que como todos usaban mascarillas, yo por ejemplo, que no soy muy buena en el inglés todavía, ¿eh? O sea, todavía me falla mucho, sigo aprendiendo, pero en ese momento todavía mi inglés era peor del que tengo ahorita. bueno, Y pero sí, mejor que el de López Dóriga, ¿no? O sea, sí, tú no dices hello, how sí, are you, ¿no? O sea, no, no, pero sí me sentí en su momento como la India María del Coffee and Donuts. No sé si te acuerdas de eso. no, ni idea. ¿Qué es No, eso? hay un capítulo de la India María que dice así como que llega y llega a Estados Unidos y dice Coffee and Donuts, y es lo único que sabe decir en inglés. May I help you, miss? Cheese hamburger. Great! Today we have a special promotion. A delicious assortment of different cheeses. American, Swiss, Gruyere, Chihuahua. What do you prefer? The Big Concord, the Little Jumbo? Cheese. Chin. Coffee and donuts. Okay. Ah, no, no lo he visto, pero ya Así, me imagino. bueno, así más o menos me sentía yo. Ya. El punto es que llego, tal vez obviamente no estaba tan mal en inglés, me sé dar a entender ahorita y en su momento también cuando llegué también me supe dar a entender, pero me fallaba y me sigue fallando todavía mucho escuchar a otra persona en inglés. Entonces, la gran limitante para mí, se me hizo todavía más difícil, es que en ese tiempo usábamos todos mascarillas y no podía ver los labios de la persona. Entonces, escuchar el idioma, de por sí un idioma diferente al mío, y luego con el del COVID, fue realmente un reto. Un reto. Y qué bueno que ya no está ahí. Esperemos que ya no regrese el COVID, la verdad. Sí, o que no surja otra cosa parecida o peor, ojalá, pero bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Igual digo, para todos yo creo que fue muy difícil lo de la pandemia. Yo ya estaba acá cuando pasó lo de la pandemia y todo este rollo, pero igual estar encerrado todo el tiempo, aunque estuviera con mi pareja, aunque estuviera con Made, pues sí fue muy desafiante, porque teníamos amigos, excelentes amigos, muy, muy cerca de donde estábamos viviendo, y era súper frustrante no poder verlos, ¿no? Entonces, vivir la pandemia en el extranjero también fue toda una experiencia. Ya tal vez les platicaremos más detalles al respecto. Pero bueno, en fin, afortunadamente ya pasó. Y algo chistoso que me pasó a mí es que yo también batallé mucho con el idioma al principio. Y, y yo siento que no me fue tan mal porque, bueno, yo decía que no estaba tan mal con el idioma
porque afortunadamente, gracias a mis padres, hicieron siempre el inmenso esfuerzo este, de pagar una buena educación para mis hermanos y para mí. Y entonces en la escuela pues teníamos inglés y era un buen nivel de inglés y todo bien, primaria, secundaria muy bien, en la prepa más o menos como que tropecé un poquito con el idioma otra vez, en la universidad siempre lo usé mucho por leer la literatura en inglés, la literatura científica, entonces siempre lo tuve presente, siempre conviví con personas que de una u otra manera tenía que hablar en inglés, estando en México. No fue la primera vez que hablé en inglés llegando acá, pero una de las primeras veces que, no, perdón, la primera vez que tuve que ir a la universidad, al instituto donde hice mi doctorado, recorrí una ruta ciclista que antes era una vía de tren. Entonces es bonito porque tenían muchos trenes antes aquí y muchos cayeron en desuso porque eran rutas muy pequeñas, muy poco recorridas, no producían mucho y las fueron cerrando, pero reinstauraron muchas de estas como vías ciclistas y vías peatonales, que son escénicas, son como tienen arbolitos, están muy bonitas. Entonces yo iba por una de estas y me encontré con otro señor que en una intersección que también andaba en bicicleta, me vio perdido, obviamente, muy amable el señor, me intentó ayudar. Yo le intenté decir que iba a la universidad, él no tenía ni idea que había una universidad ahí en medio de la nada, porque es el campus de veterinaria del instituto donde trabajé, que es en un pueblito muy pequeño, no es en Liverpool la ciudad, sino al otro lado del río, en la península que se llama Wirral, y está en un pueblito ahí en medio de la nada, porque bueno, a nadie le gusta tener una facultad de veterinaria en medio de la ciudad porque los olores y los animales no son muy bienvenidos. El punto es que este señor me intentó explicar cosas, me intentó decir y no le entendí nada. De verdad, no le entendí ni una sola palabra. Por dos razones. Una es que su acento era el acento Scouse, el acento de Liverpool, que internacionalmente está reconocido como uno de los más difíciles de entender. Incluso aquí en Inglaterra muchas veces las personas de aquí no entienden el acento Scouse porque tiene muchos modismos, tiene muchas palabras y expresiones únicas, tiene una forma de entonarse, híjole, bien difícil. No me atrevo ni siquiera a imitarlo porque nada más voy a quedar mal, pero ahí búsquenlo en Google, búsquenlo en YouTube, lo que sea, y van a entender. Entonces, imagínense que yo llego y empiezo a platicar con este señor, no nos entendemos nada, a pesar de que yo les digo, mi inglés no era tan malo, no le entendí nada. Y aparte otra cosa es que no me voy dando cuenta hasta el final que le faltaban los dientes frontales. Entonces, aparte arrastraba las palabras de una forma súper difícil. No, era imposible de entender, pero muy amable, me ayudó, me llevó, me ayudó a pasar la bicicleta al otro lado de la cerca, súper amable, o sea, no fue ese típico inglés serio, frío, creído, que a veces pensamos que son así, no, entonces también fue un choque cultural en dos sentidos, una, no entendí nada en lo que me dijo, pero otra entendí perfectamente, y él me entendió perfectamente en el sentido de, necesito ayuda, y él me ayudó, ¿no? Entonces Eso es fue una mucha experiencia, ganancia. sí, fue muy bonito, ¿no? Pero bueno, sí, de verdad que les digo que la cuestión del idioma es diferente a lo que uno cree, ¿no? O sea, al menos que estudies específicamente acentos y modismos de otro país, no es lo mismo a aprender las cosas básicas en la escuela, ¿no? Es un reto también. Y muchas cosas se pierden en la comunicación. Eventualmente vamos aprendiendo y vamos entendiendo más y expresándonos mejor, pero sí, o sea, mi inglés al principio, a como es ahora, siento que sí ha cambiado, ¿no? ¿Y te Y platiqué alguna vez cómo fue mi experiencia cuando llegué aquí, Arturo? pues seguramente sí, pero ya se me olvidó. Bueno, de todas maneras. Es que no te pongo mucha atención. No es Ay, qué cierto, no es mala onda. cierto. No, sí, sí. Bueno, me platicaste algunas cosas, pero bueno, obviamente pues sigue, danos más detalles. Bueno, sí, ¿verdad? Aprovechando aquí que este es un podcast y que los demás se van a guiar o puede ser que mi historia les sirva a alguien más. Pues mira, yo cuando Por lo llego menos para aquí, reír. sí, no, es que sí, de verdad, esta historia tiene que ser contada en este primer episodio, porque en realidad mi historia empieza cuando llego aquí. Podría decirse que desde México, por todo este rollo del coronavirus, porque te digo, desde conseguir el vuelo, o sea, a mí me cancelaron mi vuelo una vez y perdí parte del dinero de aquel vuelo para venirme aquí por el COVID. Entonces, bueno, llego y debido al COVID, o sea, como les comento, mi esposo, vinimos aquí porque él estuvo estudiando un doctorado, tuvo una beca en Coventry. Entonces él se viene primero que yo
y llega a Coventry primero que yo. Él llegó en el 2019, yo esperé como 6 meses para venir después de él. Entonces viajé sola. Viajé por primera vez al extranjero. Pasé más de 15 horas en vuelo. Venía con mi mascarilla, mi careta puestas y aparte pues ese nervio que te da de estar en un lugar nuevo con un idioma nuevo, es el nervio de que me dé el bicho, ¿no? Llego así toda paniqueada, súper asustada al aeropuerto de Heathrow en Londres. Y aquí se empieza a poner lo bueno, ¿no? Digo, ay, en clases, así como mencionas, pues puro 10, puro 9. Ahí les voy a presumir que sí me iba bien en inglés. Nunca batallé, realmente nunca saqué una mala calificación y me gustan mucho los idiomas en general. El inglés no es uno de mis preferidos, pero bueno, me gustan los idiomas. Entonces yo dije, no, sí la voy a hacer. Va a ir todo perfecto con eso, nada más del lado del idioma, ¿verdad? Y llego y te digo, todos hablando con la mascarilla, no les entendía muy bien. Y ya llegué, ¿y cómo le hago para ir a Coventry? Porque mi esposo no pudo ir por mí. ¿Por qué? Porque como estaba también lo del COVID, pues hay que evitar salir, no podía ir por mí, por muchas otras más razones. El punto es que yo tenía que viajar todavía de ahí, desde de esas 16 horas que me tomó llegar hasta Londres, todavía tenía que viajar a Coventry para poder, y sola, para poder estar ahí con él. Y él me iba a esperar, pero hasta la estación de Coventry. Entonces, Coventry queda como unas, ¿qué? ¿5 horas? ¿5? ¿De dónde? Desde Londres. O sea, llegaste a Heathrow, me imagino. Sí, llegué a Heathrow, pero de Heathrow, bueno, que Sí, queda en Londres. Sí, Heathrow está al oeste de Londres. Después de ahí, normalmente te tardas, si te agarras el tren rápido, son 25 minutos, media hora hacia el centro de Londres, que es más caro. Si Sí. vas en el metro, en el Underground, pues te tardas como una hora más o menos, es bastante más barato. Y de ahí, pues depende si tienes que esperar por los trenes y demás. Normalmente son cada hora los que vienen desde Londres hacia el norte y serán como 3 horas, yo creo. O sea, entonces yo creo que a lo mejor te habrás tardado 5 horas, pero en total, o 4 horas, una cosa por ahí. O sea, no es poco tiempo, obviamente, y menos con maletas, porque seguro venías cargada como burro, ¿no? Sí, claro, me traje mi vida en unas 2 maletas. Sí, me traje mi vida. Y entonces te digo, me tardaron más de lo normal. Pienso yo que es más de lo normal lo que me tardaron en migración para pasar. ¿Por qué? Porque pues me hicieron un montón de preguntas. Es muy diferente viajar por placer, o sea, como turista, que viajar para quedarte a vivir en un país. Entonces, pues me hicieron un montón de preguntas. ¿A qué vengo? ¿Qué relación tengo con esta persona que tiene el permiso de estar viviendo aquí en Inglaterra? Que ya más adelante les iremos contando cuáles son estos requisitos que piden para, al menos, bueno, desde mi parte, eso de ser dependiente de un estudiante viviendo en otro país o de, por ejemplo, en el próximo capítulo, muy probablemente lo vamos a contar, cómo es esto de conseguir todos los papeleos que necesitas, ¿no? Todo lo que te pueden preguntar cuando llegas a un país para vivir. Entonces, te decía, llego, me tardan más de la cuenta por todo este rollo, más aparte de checar que yo esté en regla con los documentos de que no tengo el bicho y estoy bien. que fíjate que me salvé porque unos meses más tarde empezaron a hacer una regla en la que llegabas y tenías que alojarte primero en un hotel para descartar que no tuvieras el bicho, como hacer una cuarentena en un hotel y pagar un dineral. Ya no, eso a mí ya no me tocó. La verdad eso estuvo horrible, sí. Me salvé por pelo de sapo. Pero mira, todas esas cosas las tenía en mi mente y tenía un montón de miedo. Tengo un amigo que muy seguramente más adelante en alguno de los podcasts que tengamos pienso planeamos invitarlo aquí a que nos cuente su historia. Pero este amigo es de San Luis Potosí, por cierto, yo soy de San Luis Potosí. Vive en la ciudad de Londres. Pero como estaba tan paniqueada, jamás se me pasó por la mente pedirle ayuda, que fuera por mí al aeropuerto, que me ayudara a llegar a Coventry. Nunca se me pasó por aquí el contactarlo. Su nombre es Tadeo. Entonces, él estaba viviendo ahí en Londres y teniendo a la mano a ese amigo, no le marqué. Estaba súper paniqueada y me moví yo sola por el Tube, que es como el metro que te lleva del aeropuerto.
hacia la ciudad en sí, de Londres, desde donde tomas otro tren para conducirte a otra ciudad. Porque una cosa son los trenes que andan ahí locales en la ciudad y otra los trenes que van hacia otras ciudades, ¿verdad? Entonces, te digo, no les entiendo ni papa a los ingleses cuando llego. Y lo que más o menos entiendo fue leyendo, ¿no? Leyendo, porque llegué sin internet. O sea, mi teléfono andaba súper mal, no pude bajar ninguna app, ni usar el internet del Wi-Fi, nada. Entonces llego con un montón de maletas. Tuve tanta suerte también aquella vez de que me ayudara un montón de gente a subir a los trenes con mis maletas. Y llego a la estación de Euston. Ajá, Euston, London Victoria o algo así. Puede ser el London Euston. Es la. Bueno, sí, Es la si quieren principal donde salen todos los trenes a diferentes ciudades, ¿no? hacia el norte, sí. Bueno, sí, es una Sí, hacia estación. el Vaya, norte. para dar un poquito de contexto, es una estación muy grande de trenes de larga distancia, pero también hay una estación del metro, del Underground, que es Euston. Entonces, digo, están a pocos minutos caminando. Y Así sí, es es. efectivamente todos los trenes que vienen hacia acá se van por Euston. Bueno, no todos, hay otras rutas, pero bueno, sí, es una estación muy grande de trenes. Y te digo, me tardaron un montón ahí en migración, haciéndome un montón de preguntas. Ya para cuando salgo de ahí, ya es casi de noche, entonces pido ayuda a como Dios me dio a entender, llego a esta estación y ahí ya estaban casi por cerrar la estación y le digo a un policía, disculpe, quiero ir a Coventry, ¿cómo le hago? Y me dice, ay, ahí en las pantallas dicen el andén del que sale tu tren y a qué hora. Y dice, pero de hecho ya vamos a cerrar y creo que todavía está el último tren. Ahorita ya estamos apagando todo, o sea, ya estaban apagando todo eso de que ya andaban cerrando. Y me dice el señor, pero tú pásale, está abierto. Ah, porque cuando yo llegaba, ponía mi tarjeta del banco, ¿verdad? Para pagar y entrar a la estación. Así me dijeron que le tenía que hacer cuando me bajé del avión y entré al tube, ¿no? O sea, del tren, este, o metro, más bien dicho. Entonces, ahora sí en el tren, yo dije, pues tengo que pasar otra vez para pasar, tengo que pagar con mi tarjeta, el contactless. Y me dice, pero no está funcionando la máquina, pero no te preocupes, si te dicen algo, vienes conmigo y yo les digo que yo te deje pasar. Y yo, ok, órale, qué padre, ¿no? Qué amable persona, qué amables son los polis de aquí. No me van a cobrar el tren, así pensé. Entonces, como ya irán dándose cuenta, pues me subí al tren y muy campante. Yo dije, no, pues ya la hice, qué amable es la gente, o sea, ya ni me cobraron porque pues me dejó pasar el poli, nadie me dijo nada. Y ahí en el tren, me siento al lado de un británico, que dicen que es raro que los británicos te hagan plática, pero esa vez a mí ese británico me hizo plática. Y no, ¿y que de dónde vienes? No, pues vengo de México, desde San Luis Potosí. Oh, wow, qué interesante. ¿Y qué haces acá? ¿Qué haces por acá? No, pues que estoy casada y mi esposo está haciendo su doctorado en Coventry y pues voy a Coventry ahorita. Ah, mira, vas a Coventry. Ah, pero mira, todo esto en inglés, obviamente. Pero mira que ¿cómo se llama? Vagón. Este vagón no da el anuncio de cuando llega a Coventry. Y para que te des idea de cuál es bueno, la parada de Coventry es en el otro vagón. Y yo, ay, ¿cómo le hago para pasarme? No, pues este vagón tiene una puerta que conecta con el otro vagón y ahí sí, por la bocina, vas a escuchar cuando llegues a Coventry. Y yo, ok, muchas gracias. Intento abrir la puerta y la puerta no abre. Y yo, oye, no abre la puerta, o sea, ¿cómo le hago? Todavía no partíamos, todavía no empezaba a andar el tren. Y me dice, pues mira, ahorita va a llegar el que checa los boletos, el señor que checa los boletos, y ya a él le dices que te abra la puerta para que te pases al otro vagón. Y yo, ¿qué El que boletos? checa, ¿El el que que checa checa los qué? boletos. Ajá, ¿el que checa qué? Y me dice, sí, mira, y saca de su bolsillo un boleto anaranjado que dice su lugar de destino. Me dice, sí, mira, nada más le enseñas este boleto tuyo y donde dice que vas a Coventry ya él te deja pasar, ellos checan los boletos. Y yo, ¿cómo? Es que a mí no me lo dieron. O sea, yo no tengo eso.
es que debiste haberlo sacado de una máquina que está aquí al entrar, y que no sé qué. Y yo le dije, es que el policía me dijo que ya no servían, que ya estaban apagadas y que cualquier cosa le dijera que él me dejó entrar. Y me dice, sí, o sea, sí te dejan entrar, pero a la estación. Te dejo entrar a la estación, más no al tren. Y me explica esto de que tienes que ir a la maquinita y sacar tu boleto y comprarlo ahí y que ese te lo van a checar. Y le digo, Ándale. oh, rayos. Entonces, ¿qué procede, no? O sea, yo, ¿qué hago ahora? Y me dice, pues es el último tren. Te pueden sancionar. Ya hasta hoy en día ya sé que la multa va bien cara, ¿no? Son unos 1,000 libras lo que te sacan por multa de subirte a un tren sin pagar. Bueno, son 100, pero son 1,000 si no la pagas después de esa infracción. Si no pagas la infracción de 100, te cobran 1,000. Entonces yo así de, oh, no, pero ¿cómo le hago? O sea, ya, si ya van a cerrar, ¿cómo le hago para bajarme? Ya no puedo esperar ningún otro tren hasta otro día. ¿Y cómo me voy a quedar ahí? No sabes, me dio el susto de mi vida ahí en ese momento. Y me dice, ¿qué idioma hablas? Hablas español, ¿verdad? Ese es tu idioma natal. Y yo le digo, sí, es mi idioma nativo, es el español. Dice, pues mira, ahorita si viene el señor que checa los boletos, tú dile, no, yo no hablo inglés, pero díselo en español. No, yo no hablo inglés, no te entiendo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Boleto? ¿Pagar? No. Ok. Dice, así le dices. Toda esta conversación, te recuerdo, estuvo en inglés. Y el chavo muy amable me dice, es más, mejor ahorita que nos paremos en mi parada, porque yo voy hacia otro lugar, que me baje, te ayudo con tus maletas y rápido nos cruzamos al otro vagón y ya te cambias. Pero si llega a pasar por tu vagón y te pide tu boleto, tú dile así en español. ¿Cómo dices que dices? No entiendo inglés. No hablo inglés. Así le dices, hasta me remadó el muchacho. Entonces, así le hicimos. Llegamos a su estación, él se bajó y en ese momento me ayuda con todas mis maletas y nos cruzamos al otro vagón. Y ahí en ese vagón, pues ya yo me siento y estoy así, ¿no? Comiéndome las uñas de, ay, ahorita donde venga el poli y que no le importe, ¿no? Que no le importe que no hablo español. Imagínate que hable español y me conteste. No, yo estaba bien paniqueada y en eso en esa misma parada se suben 2 muchachas, 2 británicas. Uy, hasta las chanclas se subieron, estaban súper borrachas, pedísimas, pedísimas. Y se estaban cayendo y una decía unas incoherencias, bla, 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 y en inglés, ¿no? Yo no les entendía ni papa. Sí, de Y por en sí. eso veo cruzar el don, el señor de los boletos, y los anda pidiendo, y yo dije, ¡ay, Ave María Purísima! ¿Ahorita qué hago cuando me toque a mí? Y en ese preciso momento, antes de que llegara a mí, ¡zas! Que se guasquea la que andaba así más peda. Echó todo su vómito. Ay, qué lindo. ¡Ay, no! Sí, entonces llegó el de los boletos y se quedó así como de, mejor no, controle a su amiga, no sé qué más le dijo, y se dio la media vuelta y le siguió y ya no pidió mi boleto. Me quedé. Y así fue como llegué hasta Coventry. Ya en Coventry, pues ya en la estación me estaba esperando mi esposo y Te salvó una basqueada entonces. sí, pero fíjate, Híjole. el no saber ese momento en el que llegas, no sabes nada, tienes 1,000 miedos, 1,000 preguntas y te pasan este tipo de cosas. ¿A quién le iba a preguntar? Nunca se me ocurrió por ningún motivo que ese tipo de cosas pasaban. No sabía ni cómo usar el tren, cómo se manejaba todo eso, Ujú. porque yo hice pagos, pero ni siquiera supe cuánto se cobraban o pagos de qué, de lo Sí, nerviosa claro. que andaba. Es que no sabes que no sabes, ese es el problema. Y bueno, yo creo que bueno, mucho nos pasa, en algún momento nos pueden pasar estas cosas y, y yo creo que nadie se salva, ¿no? O sea, siempre hay alguna otra cosilla. Y lo que es bastante, bueno, incluso hasta molesto aquí en Inglaterra es que las compañías de trenes son diferentes en cada lugar. Entonces, hay algunas que sí tienen a un miembro de su personal pasando y revisando boletitos. Hay otros que revisan boletos, pero también te los pueden vender. Tienen una maquinita que te los vende. Entonces, dependiendo, también te pueden vender el boleto si no lo tienes. Y no pasa nada, no te multan. Si a ver, tienes boleto, lo enseñas, no tienes boleto, ¿a dónde vas? Ahí está, pagas aquí, tarjetita, listo. Y hay otros en los que no revisan, pero
porque tienes que poner el boleto en los torniquetes, bueno, en las barreras que te dejan pasar a la estación. Sí, Y que sí, también puedes pagar ahí con tu tarjeta. Eso fue lo que exacto. yo hice. Algunos sí, pero los trenes de larga distancia en general tienes que comprar boleto, ya sea, incluso lo puedes comprar en el teléfono, puedes tener obviamente el boleto en el teléfono y no pasa nada, ¿no? No tienes que tenerlo impreso. Y otra cosa que, bueno, la que me pasó a mí, que tampoco estaba muy bien preparado, es que, bueno, ya sabía que tenía que tener los boletos, bla, 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 pero no sabía que hay boletos que son para rutas específicas o para horas específicas. Y entonces en alguna vez sí me tocó, creo que venía de regreso de Escocia, si no me equivoco, y yo dije, sí, aquí está mi boleto, no sé qué. Y dicen, sí, pero este no es el tren. Y yo, ¿cómo que no es el tren? Pues aquí está, vamos para allá, no sé qué. Sí, sí, no, no es la hora. O sea, tú tienes que estar en el tren bueno, un tren que había salido media hora antes, una cosa así, ¿no? Le digo, no, pero pues cómo, yo no sabía, no sé qué. Y muy buena onda, muy amable, el señor me dejó pasar y me dijo, bueno, pero ten cuidado, no sé qué. Y yo dije, sí, sí, es que no sabía. Y bueno, ahí medio le empecé a decir que, bueno, es que es la primera vez que vengo, no sé qué, en el tren, y no sé, y pues sí, no me había pasado. Entonces, sí, si viajan en tren, en Inglaterra, Europa, lo que sea, tengan mucho cuidado con los boletos, ¿no? En Europa continental son diferentes. También hay boletos, también los revisan y es mucho más común allá que tengas que validar tus boletos. O sea, no basta con que lo tengas, lo tienes que validar. Sobre todo, por ejemplo, para el tram, los tienes que validar y eso tampoco Ujú. sabía. En algún momento, en algunos viajes me ha pasado que se me olvida o, bueno, al principio se me olvidó y no pasó nada, nunca me multaron ni nada. Pero sí, son cositas que a lo mejor incluso preguntándose, alguien te dice, sí, tienes que agarrar el tren, compras aquí tu boleto, tal, y te dan todos los detalles, menos lo que para ellos es obvio, que es, bueno, sí, valida tu boleto. Bueno, sí, pero si compras un boleto para una hora, tienes que irte en el tren de esa hora. Hay boletos Ujú. abiertos también, ¿no? Aquí en Inglaterra puedes comprar uno que se llama Off-Peak o Advance, y te pueden decir la ruta, te pueden decir los trenes, pero no tienen horario, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque sí te pueden poner multas medio feas. Este, Yo ya me eh, imaginaba mi primer día en Inglaterra y a la cárcel. Así de paniqueada estaba. Mi primer día y me pude haber ido a la cárcel. Mi primer bueno, día pero en Inglaterra y dormir en la cárcel. Así. con maletas y todo, sí. Y con maletas. No, yo creo que me Te las pones tu quita, ¿no? Como pijama. sí, ya me imaginaba yo con mi pijama de rayas. Ujú. Mira, sí, Y sí, sí. un grillete en el tobillo, Qué picando bárbaro. piedra en Inglaterra, literalmente. Pero te salvó una guácara inglesa. Me salvaron muchas cosas, entre ellas este chavo, de no ser por sus tips y que me ayudó a brincarme al vagón, quién sabe qué hubiera pasado. Sí, sí, es suerte, suerte, ¿no? O sea, siempre, siempre la suerte es un factor que no consideramos hasta que nos pasa, ¿no? Sí, Sí. Y bueno, son pues ya les iré. ventajas y desventajas de ser migrante, ¿no? Claro, sí. Que bueno, esto te puede pasar como migrante, como turista, como lo que sea, ¿no? O sea, siempre hay viajeros más preparados que otros, ¿no? Yo nunca he sido súper, súper preparado. Sé que hay personas que tienen el itinerario impreso 3 veces y todos los papeles en orden y saben perfectamente todo y lo tienen en el teléfono y en la cartera y en todos lados, pero yo nunca he sido así, la verdad. Sí me preparo, sí veo qué tengo que hacer, pero ya después sobre la marcha, pues voy viendo, ¿no? Y eso, bueno, al Sí, principio no fue tan fácil, pero ahora ya, ¿no? Ya uno entendiendo este tipo de cosas ya te mueves más claro, fácil. esas experiencias, esas pequeñas experiencias que vas teniendo, son lo que te va preparando para vivir lo que se viene, ¿no? Ya después, cuando tuve otros viajes o que me empecé a mover aquí en Inglaterra, pues ya no me pasó. Ya, bueno, en realidad sí, ¿eh? No tiene mucho que me pasó algo referente a lo del tren, pero bueno, esa ya será otra historia. Pero no tan graciosa en cierto modo y tan preocupante para mí en aquel entonces como esta, pero pues sí, es parte de viajar y de vivir en un nuevo, en un nuevo país. Y es que déjame decirte, o sea, para los que no sean del Distrito Federal, pues obviamente va a ser también una nueva experiencia. Por ejemplo, en San Luis Potosí no tenemos tren, no tenemos metro ni nada de eso. Entonces, tampoco había usado el tren. O sea, una vez fui a Ciudad de México y usé el tren, pero pues siempre iba con gente que sabía usarlo. Entonces, todos esos rollos los hacía alguien más por mí y yo nada más, sígueme, métete y ya. Pero pues tampoco nunca había usado un tren en mi vida así sola.
fue, ay no, fue primera vez en casi todo, la verdad. Sí, bueno, es que a final de cuentas viajar te abre la mente, ¿no? O sea, puedes leer mucho sobre otros lugares, sobre otras culturas, leer mucho de historia, de arte, de, de lo que quieras, ver películas, series, televisión en otro idioma si quieres. Y obviamente todo eso ayuda, todo eso te da información muy valiosa de cómo es la gente de esos lugares, siempre y cuando, pues bueno, hay de películas y de series a series, ¿no? O sea, si también te vas con las cosas de Hollywood, pues crees que todos los Estados Unidos son así, ¿no? Pero no. Eh, sí ayuda, pero no hay nada como la experiencia de vivirlo. Y como lo decíamos al principio, ¿no? No es lo mismo viajar como turista a viajar para vivir. Porque como turista, pues tienes una mentalidad un poco, bueno, bastante distinta. Quieres ir a ver lugares, quieres ir a ver museos, edificios, naturaleza, cosas interesantes que a lo mejor no tienes otra oportunidad en la vida de ver o hacer. Y como migrante, como llegar a vivir a un lugar ya es distinto, porque dices, bueno, eso lo pones en segundo plano, dices, tengo que llegar y tengo que sobrevivir. Antes que nada, tengo que arreglar las cosas esenciales para yo estar tranquilo y poder estar bien. Y ya después, poco a poco, pues vas conociendo, vas viendo cosas del lugar donde estás, vas viajando por aquí y por allá, ¿no? Y a final de cuentas es estresante en general, si no lo has hecho antes, sí puede ser bastante preocupante. Eh, pero bueno, es parte de la experiencia y bueno, ahorita obviamente todas estas cosas las recordamos este, con cierta alegría, ¿no? Es como ya son anécdotas chistosas y ya no nos preocupan, pero en su momento sí fueron bastante tensas, ¿no? Y, y bueno, pues así nos pasa. Y si tienen la oportunidad de viajar, pues háganlo. Si tienen la oportunidad de vivir en otro lugar, háganlo. Si tienen la oportunidad de ayudar a alguien que está viajando desde otro lugar, ayúdenlo, porque de verdad, dejar atrás la familia, la comida, los amigos, para ir a vivir y emprender una aventura, no es fácil. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y obviamente, pues queremos resaltar mucho esas cosas buenas de emigrar, ¿no? Porque obviamente ese intercambio cultural, esa Sí. migración, desde un punto de vista positivo y no como nos la quieren pintar de sí, es que a nadie le gustan los migrantes y es que vienen a robarnos los empleos y todo ese tipo de rollos. Bueno, mira, pudiera ser el caso en algunas circunstancias, pero por lo que yo he visto, incluso con personas acá en Europa y en Inglaterra, no es el caso. O sea, no, para nada. Puede darse, no sé, pero no es el caso de que toda la migración sea negativa. Al contrario, siempre lo he visto como algo muy positivo, porque al final de cuentas, pues las fronteras son barreras que dibujaron unos fulanos hace muchos años y pusieron sus reglas y demás, y sí ha sido bueno para mantener el orden y otras cosas, pero al final de cuentas, pues la migración debería más bien ser como un derecho, y si decides vivir y No, experimentar no, otras no cosas, lo debería puedes de hacer. ser como un derecho, es realmente un derecho ser migrante. Y sí, tienes razón. Bueno, pero en la mm, práctica, ¿no? O sea, Ser migrante es algo muy bonito, es algo muy bonito. Ahora que ya me tocó a mí ser migrante, pues me doy cuenta de que te abre, como dices, la perspectiva, el panorama de lo que pasa en el mundo. Aprendes muchísimas cosas, te nutres de otras personas, te nutres de otras culturas, de otros pensamientos, amplías tus pensamientos. Y yo pienso y les digo a todos los que nos estén escuchando, sean migrantes, planeen ser migrantes o planeen viajar, que se sientan orgullosos de tomar las riendas de su vida, de decidir a dónde quieren ir, de decidir a dónde quieren vivir. Que eso es bueno, que nadie les diga lo contrario, que nadie les diga que es negativo. El migrante es ahora considerado el héroe del siglo XXI. Y la verdad es que cuando la migración se hace en condiciones difíciles puede ser bastante duro por todo esto de que mencionas de las leyes, la discriminación, pero realmente se tienen que preparar para abordar esa situación, buscar los recursos y esperamos que incluso este podcast pueda ayudar a todas esas personas que estén pasando por eso, a sentirse acompañadas, a encontrar algunas respuestas a las preguntas, escuchando estas historias sin fronteras aquí en Archivo Mexa, en cada archivo que vayamos abriendo. claro, porque además, una cosa importante, y hemos hablado mucho sobre esto, es cómo te enriquece
al viajar a otro lugar, al viajar a otro país, ¿cómo te enriqueces tú, no? Pues obviamente te empapas de otra cultura, te empapas posiblemente de otro idioma, de muchas, muchas cosas. Pero también está la otra parte, o sea, tú también contribuyes como migrante a la cultura del lugar y del sitio donde estás. Y a veces eso no lo vemos tan claramente, ¿no? Pero a veces también nosotros podemos aportar al lugar donde trabajamos, a la comunidad en la que estamos. A lo mejor ya les contaremos muchas cosas, pero un ejemplo rápido es que hace unos años Cintia, por ejemplo, organizó en la biblioteca de aquí de Coventry una celebración de Día de Muertos. Entonces hicimos una explicación muy breve para los niños de qué es el Día de Muertos, qué es el altar, qué se representa, los niveles del altar, las cosas que vas poniendo por ahí. Y no solamente es una máscara de un esqueleto, no nada más es lo que el desfile de Día de Muertos que vieron en James Bond. Un poco más de historia, un poco O en más Coco. de cultura, o de Coco. Bueno, Coco está muy bien hecha, ¿eh? La verdad es Sí, que Coco, no creo que haya pecado de se convirtió en mi distorsionar. película favorita simplemente al tocar el tema de México. De ahí ya dije, Sí, oh, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es una cosa mucho más distinta, ¿no? Ya no es ya no se distorsionan las culturas ni las tradiciones como antes, ya hay un reconocimiento más. Antes se daba, bueno, todavía se da muchísima los apropiación estereotipos cultural, pero ahora se también. está reconociendo mucha más apreciación cultural, ¿no? Y Ujú. entonces este pequeño ejemplo en el que, como les digo, Cintia empezó a organizar esto de Día de Muertos, pues es una contribución a la cultura. La gente, la verdad es que les gustó mucho, hubo piñata, hubo dulces, los niños encantados. Tuvo que ser breve porque tener a los niños entretenidos es bastante difícil siempre. Pero los papás también muy a gusto, muy contentos. Y obviamente, pues hubo pachanga en casa de Cintia después del evento principal. Entonces ahí nos la seguimos, comidita y todo muy rico. Y todas estas cosas, como les digo, o sea, contribuyen, ¿no? También formas de pensar distintas es lo que enriquece a una cultura, a un lugar. A veces estamos muy acostumbrados a nuestras formas de ser, a nuestros modismos, a nuestras eh, maneras, ¿no? Y mientras más tiempo pasa en nuestra vida y en nuestra cultura, pues más nos apegamos a esto, ¿no? A la forma en la que se trabaja, a la forma en la que se vive. Y cuando llegas a otro lado dices, bueno, pues es que eso no va conmigo porque yo nunca lo he hecho así y yo interrumpo las reuniones y yo digo lo que pienso en las reuniones sin ser tan diplomático o siendo más directo, al contrario, ¿no? La cultura latinoamericana es muy indirecta, ¿no? Nos referimos a las cosas con mucha amabilidad, ¿no? Y llegamos a Europa y las culturas europeas en general son muy directas, ¿no? Y nos parece que son groseros, pero no son groseros, simplemente son prácticos, ¿no? Y entonces a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, esa practicidad. Yo antes divagaba mucho, siempre he divagado, sigo divagando, pero ahora trato de ser un poco más práctico, más directo, más al grano, porque es eficiencia y no está mal, ¿no? Entonces está en eso, está ese intercambio cultural en ambas direcciones, ¿no? Yo Sí. me siento más directo, pero al mismo tiempo expreso sin tanto miedo del qué dirán a veces. Oh, sí, eso definitivamente me ha ayudado a mí. En mi caso, por ejemplo, siento que en México tenía muchísimos más prejuicios, de alguna manera, que mira que yo siento que no soy una persona tan prejuiciosa, pero sí me doy cuenta de que por la cultura, el lugar en el que estaba tenía un poco más de prejuicios. Aquí vienes y te topas con las personas vistiendo de maneras así muy coloridas, todos cuatrapeados, y a nadie le importa y nadie se va a fijar en cómo te vistes, en lo que haces, en cómo hablas, nadie te va a juzgar y eso es una de las cosas que a mí en lo personal me encantan de estar viviendo en el extranjero y de lo que más me ha gustado aprender de ellos, bueno, al menos británicos o gente extranjera en general. Em, Eso, de ir eliminando poco a poco tantos prejuicios inculcados por nuestra sociedad mexicana, la verdad. Claro. Obviamente, siempre vamos a tener mucho cariño hacia nuestra cultura de origen, en este caso, nuestro México querido. Siempre vamos a tener un cariño incondicional, un amor incondicional hacia nuestro país, nuestra gente, nuestra comida, nuestra cultura. Pero solamente cuando sales de ese ambiente es que te das cuenta y dices, es que hay cosas que se pueden mejorar bastante. Y es que hay muchos detalles, como dices, prejuicios, formas de ser, que se podrían cambiar, pero simplemente no sabemos cómo, no sabemos siquiera que es posible hasta que no vas y experimentas una realidad distinta. Y eso es algo que puedes experimentar un poco como turista, pero realmente lo vives a profundidad cuando vives en un lugar, yo diría, varios meses, ¿no? O sea,
no tienes que vivir toda la vida en un lugar para darte cuenta de todo, ni tampoco con 3 semanas o con 2 semanas te basta para verlo todo. Cada quien es distinto, cada lugar es distinto, etcétera, pero solamente así lo puedes hacer. Y obviamente, como les decimos, si puedes, viaja, si puedes, migra al menos para vivir la experiencia. Y si no quieres, pues también está bien, ¿no? O sea, aquí te contamos todas las aventuras, nuestras dichas y desdichas, Sí, para que aquí te des vas a una idea de viajar, lo que... Ajá, viajas vas a con viajar nosotros sin desde maletas. casa, viajas sin equipaje, precisamente. Y, y bueno, es esto también como, bueno, obviamente lo que les decíamos, lo que queremos compartirles aquí en el podcast, de estas experiencias, de estas vivencias, estos tips, estas emociones, todo esto, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando compartimos las historias es cuando realmente podemos enriquecernos a un nivel más profundo que simplemente leyendo un blog o viendo un video en YouTube, ¿no? Entonces, pues aquí andamos. Esperemos que les gusten nuestras historias y aquí seguiremos un rato más viendo la experiencia de otros mexicanos y contándoles cosas a más detalle, a ver qué más va surgiendo, ¿no? Sí, y también con nuestros invitados, que vamos a tener invitados, de todos esos amigos que nos han ayudado también con sus historias, con sus anécdotas, con sus tips. Y esperemos que también les resulten muy útiles y que también se sientan acompañados si están como en situación de migrantes, igual que nosotros. Y si tú que nos estás escuchando tienes una historia que te gustaría compartir también, si te gustaría ser parte de este podcast o te gustaría que habláramos de algún tema, puedes contactarnos a nuestras redes sociales. Ya tenemos Facebook, tenemos TikTok, YouTube. Nos encuentras como Archivo Mexa y en Instagram como Archivo Mexa Podcast, o bien puedes contactarnos en nuestro correo electrónico que es archivomexa@gmail.com. Tenemos Facebook, tenemos TikTok, YouTube, nos encuentras como Archivo Mexa y en Instagram como Archivo Mexa Podcast, o bien puedes contactarnos en nuestro correo electrónico que es archivomexa@gmail.com. Y Y, no, y si pasas por estas redes sociales, no te olvides de regalarnos tu like y suscribirte y compartir. sí, claro, eso nos ayuda obviamente muchísimo para expandir esta voz que queremos darle a todos nuestros amigos y a todas estas experiencias desde el extranjero para México y de México para el extranjero. Entonces, pues díganos lo que necesitan, trataremos de ayudarlos en lo más que se pueda, incluso si quieren alguna asesoría formal, pues con mucho gusto también les podemos decir muchas cosas. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio, esperamos que les guste y en el siguiente vamos a tener un invitado muy especial. En realidad, nuestro invitado que tendremos en nuestro próximo episodio es un ingeniero en mecatrónica. Él se trata de mi marido, porque obviamente No diste es opción la y le dijiste te razón. toca. No, es que es la razón de que esté yo aquí y que incluso nos conozcamos de alguna manera, más que por Cintia y Arturo. ¿Por qué? Porque pues Adrián y Arturo, los dos son estudiantes de doctorado, como ya hemos mencionado. Bueno, fueron estudiantes de doctorado. Y los dos tienen también unas historias muy interesantes en esto de venir, pero ahora vamos a explorar cómo es viajar al extranjero, conseguir tu beca y estudiar en el extranjero, porque esa es otra. Una es venir por turismo, otra es venir a vivir y otra es venir a estudiar, ¿cierto, Arturo? Claro, obviamente cada quien tiene sus motivos, pero uno de los más comunes es viajar al extranjero a estudiar. Y sí, obviamente el nivel educativo es distinto, los temas, la forma en la que se aborda la enseñanza puede ser distinto. Hay algunas cosas que son bastante comunes en todos lados, yo creo. Y bueno, sí, efectivamente, pues Adrián y yo lo vivimos, de hecho, de formas un poco distintas. Él es ingeniero, como dice Zaret, yo soy veterinario, entonces áreas totalmente distintas, pero muchas cosas en común, o sea, la ciencia nos une. Y tenemos varios proyectitos que a lo mejor les iremos comentando, varias cosas que estamos trabajando, Adrián y otros compañeros, desde acá. Y bueno, pues lo dejamos ahí para que en la próxima, ahora sí, Adrián nos platique todas sus vivencias, a ver qué tal. Así es. Hablaremos de las formas de conseguir becas, los procesos que se deben de hacer para estudiar en el extranjero, algunas historias más, todas muy interesantes que ya verán, Dichas y ya desdichas. escucharán. Ajá. Sí. Y bueno, estamos muy contentos, muy emocionados por contarte esto y más aquí en Archivo Mexa. Te vamos a llevar a viajar sin equipaje, con historias reales. Y obviamente hay que soñar sin esas fronteras. Y hasta la próxima.
en otro episodio más de Archivo Mexa. ¿Cierto, Arturo? Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo archivo. Y esto fue pues Archivo Mexa. Hasta la próxima. Bye. Viajando por el mundo, descubriendo nuevas tierras, escuchando las historias sin fronteras. Un podcast que te lleva lejos, sin equipaje, viviendo en el extranjero, sin dejar atrás. Archivo Mexa, un podcast que te inspira, lleno de sueños y de aventuras, historias reales que te hacen volar.